Paulo Elorza, soy entrenador. Cuando viene alguien que quiere entrenar contigo, lo primero que tienes que hacer es conocer a la persona. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué le ha sucedido? ¿Qué tiene? ¿Y qué quiere? No es que este te prepara de esta forma y el otro de esta forma y este es mejor porque tal. No, o sea, eso no existe. Existen los buenos entrenadores, existen los métodos y existen los buenos o malos atletas. Para que se consiga un objetivo tiene que haber una mezcla entre los tres elementos. ¿Opinas que el CrossFit es para chicas, para maricas? Eso es una de las mayores gilipollas que hay en la comunidad fitness. He hecho entrenamientos de CrossFit y sé lo duros que son. ¿Y por qué piensas que salen esos comentarios? Ego. Pues bueno, tío, pues bienvenido a CC Club Podcast. Encantado, Eric. Muchas gracias por traernos a tu casa. Y bueno, llevamos todo el día juntos. Eso es. Bueno, hemos venido a grabarte un poquito, a que des voz a todo el conocimiento que tienes dentro, ¿no? Y nos has podido enseñar lo que es pues, donde te pasas tu mayor tiempo. Eso es. Que es tu segunda casa, imagino. Básicamente. Es preciosa, la verdad, y pienso que tenías muchas cosas interesantes que hemos estado hablando durante pues, todo el rato que estamos, que llevamos desde las 9:30 de la mañana, 9:30, ¿no? 10 de la mañana y llevamos son ya. las 5 de la tarde. Full de contenido. Y aquí seguimos. Aquí seguimos, vale. Seguimos. Pues mira, ¿qué te parece que te presentes un poco? Yo lo que suelo hacer, esto es, ya te digo, un podcast que invitado estás a hablar de la manera que te salga de los cojones, como ves. Me parece correcto. Hacer lo que te dé la gana, decir todo lo que quiero que digas, es decir, como hemos estado hablando de tu manera de pensar a raíz del tema que vamos a tratar hoy, porque hay muchas controversias con muchas cosas y es bastante llamativo, sobre todo en el mundo del deporte. Pero me gusta siempre empezar un poco tocando quién es el invitado en este caso, esa persona que tengo delante, de dónde viene un poco sus raíces y un poco en relación al tema de desarrollo personal. Bien, entendido. Bien, Paulo Elorza, me presento, soy entrenador, me gusta considerarme como entrenador, no me gusta ponerme etiquetas, pero si me tengo que poner una sería la de entrenador. Bien, yo vengo de un contexto donde llevo practicando deporte toda mi vida. Nunca pensé yo de pequeño que acabaría viviendo de esto, pero bueno, resulta que por ciertas circunstancias, allá siendo muy jovencito, decido hacer la carrera de IBEF, la de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, lo cual, pues no pasan los años, entro a la carrera, mi punto de vista a lo largo de esos años sobre el deporte va cambiando y mucho, pues con decirte que yo durante todos estos años he pasado pues unos 6-7 deportes diferentes ya. Con ello puedo decir todo. Y bueno, resulta que acabo la carrera y de las 1000 opciones que tengo decido meterme al fregado de convertirme en entrenador online, lo cual es lo que hago a día de hoy, es a lo que me dedico, al mundo del entrenamiento online, lo cual compagino con, pues bueno... ¿Con qué deporte empezaste cuando eras más chaval? Pues yo me acuerdo, bueno, yo toda la vida practiqué fútbol cuando era jovencito y cuando lo dejé, yo empecé entrenando al gimnasio con otros 2 colegas, entrenando al gimnasio, que solíamos ir todas las tardes, pero bueno, me aburrí, no me gustó el mundo y yo vi un documental en su día de triatlón sobre el Ironman, que es la distancia, una de las distancias más largas de la disciplina, y me enchiché con ello, me obsesioné y me pasé al mundo del triatlón y fue lo que quería hacer, y yo creo que es allí donde empieza... Donde son mis inicios de entrenamiento por mi cuenta, de entrenar, de darle duro, de estar focus con el deporte. ¿Cuántos años tenías ahí cuando descubres lo que 16. Hostia, fue 16, 17 años. Y sería el segundo deporte, pasas del fútbol a... Básicamente, sí, entre medias hubieron unos meses de gimnasio, pero prácticamente venimos de allí. Vale, y después del Ironman, o sea, para tocar un poco los deportes que has hecho, sí. ¿vale? Has hecho fútbol, luego gimnasio, que puede ser, digamos, bodybuilding, ¿no? Eso es. Por llamarlo así de manera más genérica. Eso es. Luego te centraste en triatlón. Eso es. Y el triatlón, que era el que parecía ser que iba a ser mi deporte, pues no pude ser porque me lesioné. Me lesioné de la rodilla, lesión por sobreuso que se alargó mucho. Estuve un par de años que solo podía nadar y al final, mira, lo acabé dejando. Y fue entonces cuando empiezo a entrenar fuerza un poquito de forma más seria. Es cuando, como no puedo correr ni andar en bici, vale, pues voy a hacer algo, al menos no estar quieto. Y ahí es cuando, ya terminando la carrera, y es cuando empiezo a entrenar fuerza. Que bueno, luego resulta que me he recuperado de la lesión, poco a poco vuelvo a correr
Y entre medias, pues ahí es cuando empecé a combinar esto de fuerza con resistencia, que es un poco lo que hago a día de hoy. Entonces, pues entre medias he practicado deportes de montaña, he hecho ultramaratones, no he competido en nada relacionado con la fuerza, ni tengo mucha intención, porque bueno, es algo que entreno porque me gusta, pero a partir de ello, pues aquí sigo, a partir de ese momento combinando fuerza con resistencia. Vale, pues has tocado muchos deportes que sobre todo están centrados, aparte lógicamente de resistencia física, centrado en eso, que también hay que tener fuerza, lógicamente, pero también a nivel mental. Sí. Vale, voy a empezar preguntándote, para que se ponga la gente en contexto, en qué estás ahora centrado, pero después, antes de finalizar el podcast, me gustaría llevarlo también un poco por lo que me gusta, que es el tema de lo mental y sobre todo en el deporte. Muy bien. ¿Vale? Porque antes hemos entrenado juntos, tú has hecho 2 vueltas, yo he podido hacer una, porque bueno, pues ya lleva una fatiga de días anteriores, no descansa, etcétera, pero mi cabeza realmente estaba diciendo, sigue, sigue. Entonces, yo en la parte que creo es esa, en la fuerza mental, pero a veces hay que ser un poco cauto y decir, vale, tampoco voy a llegar al otro, que hoy no es una competición, ¿no? En ese sentido. Pero es verdad que para mí es todo esa fuerza mental que tienes que tener, y sobre todo en este tipo de deportes. Ya no te quiero decir que puede ser también para ti en tu negocio, en el mío, y en lo que, digamos, se traduce. Eso es. Entonces, antes de finalizar el podcast, lo quiero llevar por el lado mental, ¿vale? Bien. Para que digas, es para ti. Tengo alguna pregunta Perfecto. que me interesa bastante en cuanto a eso. Pero bueno, pon a la gente en contexto de a qué te dedicas ahora exactamente, Bien. en qué estás centrado, qué, digamos, disciplinas realizas y la que trabajas con tus atletas. En cuanto a tema laboral, yo ahora mismo llevo sobre todo a deportistas de resistencia, sobre todo llevo a corredores, que es quizás en lo que más especializado estoy, porque es el deporte de resistencia que más me gusta, la carrera, por lo simple que solo necesitas un par de zapatillas, que en algunos casos ni eso, y ya lo puedes practicar. Me encanta. Deportistas de resistencia, corredores, muchos de montaña, y llevo también a muchos deportistas de equipo, a los cuales les llevo la preparación física sobre todo. Luego también llevo a gente de un apartado más de salud, que simplemente busca entrenar, sentirse bien, por supuesto mejorar, pero que tampoco es el deporte el centro de sus vidas. Sobre todo podríamos diferenciar a mis atletas en estos 3 apartados. Vale, entonces es una manera de, por ponerle el nombre, vuelves a las personas híbridas, ¿no? Que es lo que tú realmente eres. Sí, vale. Eso es. Entonces, sobre todo es un enfoque que sobre todo intento implementar en mis deportistas más de salud. Aquellos que buscan más salud sí que buscamos más este enfoque híbrido, lo cual también suelo implementar en deportistas de equipo, pero más en contextos de pretemporada o fuera de temporada, ya que tenemos más margen y encima es importante trabajar la resistencia con la fuerza. Luego ya a lo largo de la temporada pues tienes que buscar otras cosas. Pero bueno, sobre todo la gente de salud sí que buscamos mucho este enfoque de ser capaz. ¿Qué es ser híbrido? Vale. ¿Cómo entiendes tú ser híbrido? ¿Qué es para ti los valores y, digamos, ética, en el sentido de una persona híbrida tiene que tener esto? Y para las personas que nos estén viendo, que entiendan qué es ser híbrido. Porque claro, luego vamos a enfocarlo a el debate que hay hoy en día, que si power, que si gimnasio, crossfit, híbrido. Entonces, esto es una disciplina que ¿qué hace realmente ser híbrido? ¿En qué consiste? Mira, te comento. El ser híbrido no es una disciplina deportiva per se. Es simplemente el nombre comercial que se le ha puesto estos últimos meses, años, porque al final es una moda. Es simplemente el nombre comercial a lo que de toda la vida se conoce como mezclar fuerza y resistencia. Es simplemente un nuevo nombre, algo que se lleva haciendo durante toda la vida. Entonces, ¿cómo podemos considerar que alguien es híbrido? Pues bien, esto de las etiquetas es un poco muy etéreo, tampoco podemos considerar que alguien sea híbrido por hacer X o hacer Y, pero sí que una definición podría ser alguien que le da la misma importancia a desarrollar sus capacidades más relacionadas con la fuerza y a sus capacidades más relacionadas con la resistencia. Es decir, alguien que intenta ser lo más completo posible. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Porque hoy en día tenemos un problema que es la hiperespecialización, que yo creo que el movimiento
híbrido surge un poco como respuesta a ello, a esta hiperespecialización que consiste en, vale, yo hago gimnasio, soy culturista, entonces solo hago culturismo. O soy corredor y vamos, ni me atrevo a tocar una pesa. Entonces, frente a esa hiperespecialización que quizás no es lo más positivo en cuanto a salud y bienestar general se refiere, pues yo creo que el movimiento híbrido, que es algo que se escucha mucho, surge como una respuesta a todo ello. Resumiendo, yo clasificaría a alguien como híbrido si mezcla fuerza y resistencia e importante, les da la misma importancia a las dos disciplinas. ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, con el CrossFit? El CrossFit es una marca. Es una marca que, bueno, yo creo que hoy en día sí que se puede considerar como disciplina deportiva porque engloba unas características muy interesantes que Por el movimiento mundial que hay, ¿no? Realmente, o sea, sí, sí. Más que, o sea, el CrossFit, que es una marca como, me lo voy a inventar, como podría ser Nike. Claro, Vale. es que eso es lo que es el CrossFit, que luego se ha expandido tanto que lo podríamos considerar como disciplina. Pues yo creo que sí, porque tiene ciertas características que no se dan en otros deportes. Muchos tipos de pruebas diferentes, las cuales dependiendo de sus características pues las podríamos englobar más como de fuerza o de resistencia, pero bueno, es un deporte bastante único, donde se intenta mezclar un poquito de todo. La verdad, el CrossFit viene del mundo militar, es un tipo de entrenamiento muy relacionado con entrenamientos militares. De hecho, los entrenamientos más famosos del CrossFit suelen tener siempre nombres de generales o de comandantes militares, por ejemplo. No sabía eso. Eso es. Qué bueno. Como por ejemplo podría ser el entrenamiento MURF, que es un entrenamiento con ciertas características, donde tienes que hacer 100 dominadas, 200 flexiones, 300 sentadillas, y bueno, luego es con un chaleco lastrado de 10 kilos, y antes y al final del entrenamiento tienes que terminar una milla corriendo. Pues ese entrenamiento está en honor pues, de un militar que tuvo una misión en Afganistán, que murió en el proceso. Hay una película muy interesante sobre ello. Me cago en la puta. Sí, sí, sí. Hostia, ¿y hay alguien, o sea, cómo aguanta alguien? ¿Está haciendo minadas, como has dicho? Tienes que cogerte un chaleco lastrado Bueno, de eso 10 para empezar, kilos. Eso es. Vale. Tienes que hacer una milla corriendo, ¿Una milla cuánto es? 1600 metros, Puh. 100 dominadas, 200 ¿Seguidas? No es obligatorio hacerlas seguidas. ¿A parones? A parones. Vale. Y de hecho en las competiciones las hacen en estilo mariposa, que es con el kicking Vale. con el keeping que Con se le las suele decir. odiadas para los... Eso es, con las tan bodybuilders, ¿eh? criticadas Vale. dominadas con keeping. Sí que es cierto que son más fáciles, pero bueno, no le Pero quita el mérito a nadie. Con kilos de lastre. Con 10 kilos de ¿Y lastre. 100? 100. Y luego 200 flexiones, 300 sentadillas y otra milla. Así. Eso es una la vuelta. guinda del pastel. Eso es el entrenamiento. Un MURF que se suele... ¿Lo has probado? Yo sí. ¿Y qué tal? Sin chaleco. ¿Y qué tal? Bien. Sí. Interesante. A ver, te veo aquí vivo, así que no Es te di- veo con Eso es, estamos aquí. Eso es. Nada. Vale, me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo preparas tú? Me voy a meter primero con eso. ¿Cómo preparas tú a una persona que quiera ser híbrida? Vale. Que venga de tocar pesas o que no haya tocado nunca las pesas y empiece, pues que le llaman, imagínate, el CrossFit. Eso es. ¿Vale? Vale. Eso sí, te quiero volver a preguntar, que a mí se me ha ido un poco la pinza, ¿con qué diferencia principal has dicho del CrossFit y del híbrido? Que eso no me ha quedado a mí muy claro. Mira, no hemos hablado mucho de las diferencias. Yo no relacionaría el ser híbrido con una disciplina u otra. Simplemente creo que el CrossFit o el Hyrox son disciplinas que sí que podrían estar más representadas por este movimiento, por este componente de fuerza y de resistencia que presentan, porque es una mezcla que no se da en otro tipo de deportes. Pues halterofilia, fuerza, ciclismo, resistencia. Es muy difícil encontrar una disciplina que englobe las dos mitades de forma tan clara como podría ser el CrossFit. Quizás podríamos decir que es la disciplina que más lo representa. El CrossFit representa todo. El movimiento híbrido que tanto se da hoy en día, yo creo que el CrossFit o el Hyrox, por ejemplo... Vale. ¿Y ser híbrido te quitas partes de esas? El ser híbrido no significa que tengas que hacer CrossFit. Para mí ser híbrido significa que le das la misma importancia en tu día a día, en tus entrenamientos, a la fuerza y a la resistencia. Vale. Eso es. Lo he entendido ahora bien. Vale. Sí, que el CrossFit es como, por ponerlo de alguna manera, puede ser
entrenar pesado, es decir, ser power, por llamarlo de una manera. Tiene su elemento Es power. decir, que es... No, me refiero que es una disciplina distinta. Eso es, sí. Pero ser híbrido es combinación de ambas cosas. Eso es decir, vamos a tirar fuerte, pero vamos a salir a correr. Eso y es. el CrossFit, por ejemplo, es, vale, pues estas pruebas están centradas en un montón de disciplinas. Eso es, vale. Pues eso fíjate que yo entendía que ser híbrido relaciona CrossFit, Power, o sea, es todo. Ya. En vez de tener como un 50-50. Sí. Para mí es mucho más simple que eso. Luego, claro, a ver, no es que exista una definición per se, pero para mí es mucho más simple. Simplemente vamos a intentar ser lo más fuertes posibles y lo más resistentes o rápidos o lo que sea posibles. Para mí es simplemente intentar buscar un equilibrio y ser lo más completos posible. El qué disciplina uses para hacerlo, qué tipo de entrenamiento lleves a cabo, pues bueno, varía un poco más. Ahí es cuando entra el gusto personal de cada uno. Y luego, respondiendo... Sí, a una persona que quiera empezar. Sí, eso es, respondiendo a tu pregunta, bien, cuando viene alguien que quiere entrenar contigo, lo primero que tienes que hacer es conocer a la persona. Bueno, preguntarle, ¿quieres morir? ¿No? Bueno, por ejemplo, no hace falta. ¿Estás preparado para morir? No, tampoco es tan extremo. Pero bueno... Casi vomito, ¿eh? No, pero eso es... Vale, has venido muy bajo hoy. Hoy has venido muy bajo. Nos debemos un entreno bueno. Nos debemos un entreno bueno, eso es. Vale, lo primero es conocer, ¿vale? ¿Con quién estoy trabajando? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué le ha sucedido? ¿Qué tiene? ¿Y qué quiere? 5 preguntas. Podríamos resumir el conocer a alguien en estas 5 preguntas. Sobre todo el quién es, el de dónde viene y el qué quiere. Entonces, para ello lo que suelo hacer es una entrevista, siempre una entrevista inicial, pim pam, donde... Te has dicho unas preguntas muy claves que pueden ser reflexivas, que sí, tú me has dicho antes, fuera de cámaras, que lees bastante sobre filosofía. Sí, me gusta mucho. Pero son unas preguntas muy filosóficas, que es quién eres, qué tienes, digamos, ¿no? Eso es. Y qué quieres. Sí, intentamos siempre englobarlo desde un punto más, desde un contexto más práctico, claro, para no perdernos en la conversación. Pues por ejemplo, cuando quiero saber de dónde viene alguien, pues quizás le pregunte qué hábitos tiene en el día a día, sí que solemos hablar de ello, o qué deportes ha practicado. Son 5 preguntas básicas que en vez de preguntarlas tan directamente, pues bueno, solemos dividir la entrevista en partes más prácticas. Sí, si ha realizado un deporte, por qué lo ha dejado, si tiene lesiones, ¿no? Eso es. Que ese es del de dónde viene. Eso es. Y el qué quiere, pues sería, oye, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? ¿Por qué me quieres a mí como entrenador? Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos que buscas? Entonces, entrevista inicial, súper importante. Después pasamos, pues dependiendo de los objetivos que quiera esta persona, a hacer unos testeos, unas evaluaciones, para saber qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer con esta persona. Y a partir de ahí ya es donde entra la magia de la planificación. Aquí no es que existan reglas ni pautas básicas, sino que cada entrenador tiene su forma de entrenar y de ver las cosas. No existen ni buenos ni malos. Esto es súper importante de entender. No es que este te prepara de esta forma y el otro de esta forma y este es mejor porque tal. No. O sea, eso no existe. ¿No crees que está reflejado en este caso por los tiempos o por los resultados? Sí. Que depende de cada persona. Existen los buenos entrenadores, existen los métodos y existen los buenos o malos atletas. Entonces, para que se consiga un objetivo tiene que haber una mezcla entre los 3 elementos. Métodos. ¿Existe realmente un método que sea mejor que otro? Es un poco dudoso. ¿No? ¿Por qué? Porque en resistencia, por ejemplo, ahora se habla mucho del método noruego, que es una forma X de entrenar. Y es cierto que los mejores atletas del mundo entrenan de otra forma. ¿Qué pasa? Que dentro de 10 años se va a empezar a entrenar de otra forma y véase por X o por Y, pues se van a conseguir mejores marcas. Hay muchos estudios, tanto en el mundo de la fuerza como en la resistencia, que comparan diferentes tipos de planificaciones clásicas, pues una lineal, una inversa. Y hostias, ¿cuáles son las conclusiones? Pues que realmente es muy difícil ver las conclusiones, ver diferencias entre ambos tipos de planificación. Y esto está muy relacionado con lo que hablábamos antes fuera de cámaras, que yo te decía, no, es que el proceso de entrenamiento, tú haces la planificación, sí,
pero luego en el día a día vas a tener que ir siempre cambiando cosas. O sea, el proceso de entrenamiento es más determinante no por la planificación inicial, sino por tu capacidad de adaptarte en el día a día a la situación actual del atleta. Entonces, el concepto de planificación, el concepto de método, lo podríamos desechar. Sí, porque tienes que ir adaptando Claro. tú a la persona. Claro. Realmente, porque claro, depende de la fase que esté, los resultados que vaya dando cada semana. Sus y- problemas personales, Ya. el trabajo, la familia, que se ha puesto enfermo o no, etcétera, etcétera. Ya. Entonces Que nos cumpla, queda... aunque tú no estás centrado como tal en una dieta, ¿no? O sea, es decir, Eso es. en dar una dieta, pero sí que le harás ver al atleta que es importante que mantenga una dieta Por por lo menos supuesto. equilibrada Por supuesto. a nivel energético y a nivel de rendimiento, porque si se pone fofo o fofa, no puede rendir Eso y es. ir Eso con es. los tiempos, ¿no? Eso es, eso es. Tema dietas, es algo que yo no prescribo dietas, yo no tengo grado de dietética, es algo de lo que mucha gente debería aprender, el no poner dietas si no, por mucho que sepas, el no poner dietas si no tienes titulación, pero bueno, ese es otro tema. Pero el dinero manda, ¿no? El dinero manda, el dinero y el ego, Ya. el dinero y el ego. Pero sí que es cierto que sí, pautas sí que se pueden dar, legalmente sí que se pueden dar ciertas pautas y, por ejemplo, en deportistas de resistencia sí que solemos trabajar la nutrición intraentrenamiento e intracarrera. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo puedes lidiar con una persona que tal vez no cumpla la dieta y ese sea el problema principal por, digamos, el rendimiento que le da la comida chatarra que... Vale, vale. Porque es un factor. Imagínate que no descansa, ¿no? Yo hoy no había descansado Eso es. mucho, perfecto, no descansa, la comida que come es chatarra, no le da energía, cada vez igual pesa 200, 300 gramos cada Más, 3 semanas eso más, es. entonces el rendimiento empeora, ¿no? Empeora, eso es. Pues mira, aquí entramos en un punto en donde tú como entrenador online tienes menos potestad de influir en la persona. ¿Por qué? Porque por mucho que tú hables todos los días con esta persona, por mucho que intentes comunicarte lo mejor que puedas con él o ella, pues hay cosas que simplemente no puedes controlar. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Puedes educar a la persona, puedes decirle, no, es que si comes esto y esto va a ser peor. Es que si no duermes lo suficiente, me da igual lo que entrenemos, que no vamos a seguir adelante, o sea, no vamos a poder llevarlo todo. Entonces, lo mejor que puedes hacer como entrenador es intentar educar a tu deportista. ¿Por qué? Porque mucho más no puedes hacer. No vas a irte a vivir a esa persona, a controlarle cada comida, a mandarlo a la cama cuando le toca. No puedes. Ni siendo entrenador online, ni siendo entrenador físico. Es que no puedes, a no ser que tengas a todos tus atletas en un sitio concentrados y aislados, que es lo que suelen hacer en muchos equipos profesionales, no puedes. Entonces partimos de la base de que hay que educar al atleta, que a veces es muy difícil. ¿Y cómo empiezas tú esa preparación con una persona, como hemos dicho, Nobel? ¿La educación o la preparación? Le haces las preguntas que hemos dicho, ¿Sí? esas 3 preguntas, ¿no? Que después se desglosan en varias, Eso es. como hemos visto. Vale, y ahora es, ¿qué trabajo? Es decir, ¿cómo te vas adaptando paso a paso a esa persona? ¿Qué Vale. le empiezas mandando para ser Vale, esto, un atleta híbrido? eso es muy interesante. Hay que tener 2 cosas en cuenta. 2. Una es, ¿qué es lo que quiere el atleta? ¿Qué es lo que quiere este deportista? Porque lo que hemos dicho al principio, el ser híbrido lo podemos enfocar de muchas formas. El ser híbrido puede ser desde una persona de 50 años que simplemente quiere hacer 2 entrenamientos de fuerza y 2 de bicicleta, hasta un chaval de 20 que quiera competir en Hyrox. Entonces, ¿Qué es tu caso? por ejemplo, entonces, punto número 1, ¿qué es lo que quiere el deportista? Y 2, ¿qué es lo que él necesita? Lo que quiere versus lo que necesita. Entonces, teniendo esos 2 marcos de referencia, es donde entra la magia, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo un atleta, por ejemplo, que me dice, no, quiero levantar mi máximo en sentadilla y correr lo más rápido posible en los 5 kilómetros. Entonces, 2 objetivos, ¿vale? Sentadilla 1 RM y 5 kilómetros. Yo sé que para levantar un RM en sentadilla necesita trabajar de X forma. Pues quizás empiece
quizás la fuerza la empiece a trabajar desde un punto de vista más de hipertrofia y poco a poco pasaremos a trabajar más en rangos de fuerza. Y por ejemplo en un 5K pues empezaremos a trabajar pues series quizás más cortitas para luego pasar a series un poco más largas que sean cada vez más específicas a la distancia objetivo. Entonces, partiendo de base lo que queremos hacer, pues podemos diseñar progresiones que vayan desde lo más general hasta lo más específico. El cómo hacerlo, no te puedo dar una respuesta porque cada entrenador que entrevistes aquí te va a responder de una forma distinta. Y ahí es donde entra el arte de la planificación y ahí es donde entra pues, quizás lo cuestionable de los métodos, que quizás no son tan importantes como lo parece. O sea que una persona, vamos a poner, que empieza contigo, que se prepara, Eso es. Vale, empieza a evolucionar, le pones una preparación Eso es, bien. X, vale, pero una persona que viene ya de otra disciplina y tiene que adaptarse a esto, empieza todo, o sea, ¿cómo enfocas eso? Pues, me refiero, porque claro, sí. es que a mí me parece una locura, no es lo mismo hacer un 4x12 que preparar a una persona un rendimiento específico para cada persona y programar una progresión. Es que a mí me parece una locura. Hacer que progrese cada persona de manera independiente, porque no es genérico. No es genérico. Es el movimiento. Eso es. Pero no es las repeticiones o el tiempo, Eso es. ¿no? Pues aquí es donde entra el elemento que hemos dicho antes de preparar la planificación, sí, pero luego ver, observar, analizar y responder en base a ello. ¿Por qué? Porque te voy a poner el ejemplo de algunos deportistas de resistencia que tengo. Pues yo tengo a gente que ante la misma serie me dice, no, es que me he muerto, es que no puedo. Luego resulta que no es así. Y luego tengo a gente que siempre quiere más y más. Entonces, tienes que conocer bien a tu deportista. Lo tienes que conocer bien. ¿Por qué? Porque así es como vas a saber qué es lo que le sienta bien y qué es lo que le sienta mal. Y claro, luego sí que es cierto que cada entrenador tiene sus propias formas de hacer las cosas, que tampoco es que varíen demasiado, si no nos volveríamos locos, es prácticamente imposible. Pero sí que es cierto que ahí lo que tienes que hacer es ver cómo responde el atleta, ver el feedback que te da, por eso es muy importante instruir a tus deportistas para que te den feedback, analizar el feedback y quizás tomar decisiones diferentes. Yo aquí lo que veo bastante diferente, por lo que tú me has contado por tus atletas, es que hay como mucho más compromiso que, por ejemplo, en el fitness con la gente que coge un preparador y es la dieta, la rutina. Sí, pasa las revisiones, dependiendo también del entrenador, es más duro o menos duro, pero aquí como que lo que noto es que cada atleta que viene donde ti es todo el rato esa progresión, ganas de, por lo que me estás diciendo todo el rato es bueno, progreso. tampoco es el caso, ojalá fuese así porque es muy fácil trabajar con ese tipo de gente, tampoco es así, ¿eh? Hay muchas veces en las que tienes que andar por detrás de la gente, venga, ánimo, y nos toca tal. Oye, lo cual es una de las facetas del entrenador. El entrenador tiene que hacer muchas veces de psicólogo. Muchas veces. Me gustaría decirte que todos mis atletas son súper comprometidos, que cumplen toda rajatabla, pero no. ¿Y sabes por qué no? Pues por algo que es normal y siempre le digo a mis deportistas. Cuando tengo esta conversación con colegas siempre decimos lo mismo. Ojo, no vivimos del deporte. O sea, la mayoría de personas que la gente entrena no viven del deporte. Tienen otros compromisos más importantes que el deporte. Trabajo, familia, compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que lo lleva mejor y otra gente que lo lleva peor. Entonces, cuando ves que a alguien le está costando más, ahí es cuando tienes que insistir un poquitín e intentar ser lo más empático posible y animar a esa persona lo mejor que puedas, ¿vale? Motivarla. Yo hace poco me acuerdo que he tenido alguna que otra entrevista con deportistas, entrevista o revisiones, que muchas veces me gusta quedar con mis deportistas para hablar mano a mano, y decíamos que una de las claves por las que estábamos teniendo esa conversación era porque quizás después de un año duro habíamos conseguido mantenernos allí, a mantenernos entrenando lo mejor que podíamos. Hostia, qué brutal. Joder. Sí, que estoy viendo que mi trabajo aparte es bueno, que no veo a los atletas retroceder, que
puede ser, como hemos dicho antes, Claro, cosa luego de ellos. van así, Exactamente. la vida funciona así, los deportistas también. Es que encima es un deporte que, bueno, todos los son emocionales en ese sentido, pero como que estás haciendo pruebas tan duras que lo Sí. mental juega una pasada. Sí, lo mental juega una pasada. ¿Cómo gestionas tú esa parte mental tanto en ti como en los deportes? Vale, Me he adelantado a la pregunta del final, ¿eh? vale, sí, bueno, no pasa nada. A ver, conmigo mismo. Yo es algo que suelo decir muchas veces de mí mismo. Si alguien que me conoce escucha esto, no se va a sorprender de que yo diga esto, pero yo soy muy duro mentalmente. ¿Sabes? Por X cosas del pasado que me han podido suceder, yo soy muy duro mentalmente. Entonces es muy raro que me veas a mí o roto por algo o hostias, no puedo. Claro, hay días mejores o peores, pero la verdad es que no suelo pensar tanto, no me suelo pensar tanto las cosas. Muchas veces funciono como, venga, va, hay que hacerlo y ya está. No te quiero soltar un speech motivacional en el que te diga, no, yo entreno por esto, por tal o por no sé qué. No, no me parece realista, es muy difícil que las acciones de tu día a día se basen en un motivo tan profundo, tan motivacional. A veces simplemente tienes que hacer las cosas y ya. O sea, simplificar lo que no es simple, hacer ordinario lo extraordinario, que es una cita de Zebun, por cierto, esta última. Entonces, ¿Del ordinario a lo extraordinario? hacer Del ordinario a lo extraordinario. no, hacer de lo extraordinario lo ordinario. Ah, mira, qué bueno. Hacerlo ordinario. Vale, ya he escuchado lo otro. Eso es, hacerlo ordinario. El que estar entrenando ahí todos los días, también levantarte a las 6 de la mañana, terminar a las 9 de currar, que no se convierta en algo como, ¡buah! Es que mira lo que estoy haciendo, me estoy esforzando un montón. No, es parte del día a día. Entonces, relativizar y no darte demasiada importancia. Las cosas simplemente son y ya está. Cuando entiendes ese tipo de cosas, simplemente haces las cosas y ya. Aprendes a ser disciplinado, sin entrar en chanchullos motivacionales ni hostias. Entonces, ¿Qué rollo? Me levanto, tengo que ir a entrenar sí, y fuera. ya está. Entonces, la disciplina, lo mental, pues yo conmigo mismo lo tengo bastante dominado. Vale, ahora sí, con mis deportistas. Pues, a veces cuesta. A veces cuesta porque muchas veces quizás un atleta no te dice que está desmotivado, pero se nota. Y ahí es donde para mí entra en esencia, entra en escena el entrenador como apoyo, el empatizar con la persona, primero, ¿vale? ¿Por qué le está sucediendo esto? Y dos, intentar transmitirle el mensaje de, vale, vamos a intentar esforzarnos aun todo lo que nos está pasando, porque por una parte te va a venir bien, te vas a convertir en una persona más fuerte y tres, te vas a estar demostrando a ti mismo que puedes con esto. Entonces, no le transmito esos mensajes directamente a la gente. A veces simplemente lo que alguien necesita es, venga, ánimo, luego ya verás qué bien te va, ya te revisaré el entrenamiento. Y otra gente simplemente necesita vale, ¿quieres algo, no? Pues te va a costar. ¿Que está lloviendo y no quieres salir a hacer 30 y pico kilómetros en la montaña? Pues quizá replantéate tus objetivos, pero lo vas a tener que hacer. Y luego hay veces en ¿Lo las... dices así? No, Vale. no del todo. A no ser que tenga mucha confianza con esa persona, que bueno, que lo he llegado a decir, ¿eh? Sí. Pero a no ser que tenga mucha confianza con esa persona, no. Y si una persona no tienes mucha confianza, te notas desanimado, pero sabes que necesita unas palabras duras, ¿cómo es la manera como entrenador Vale. y tú atleta que también eres, Vale. cómo se lo haces saber, sabiendo que tú eres también muy duro contigo Vale, mismo, sí. que a veces no Pero es eso fácil. no se lo puedes pedir a otra gente, ¿eh? Claro, por es, eso te digo que no es fácil a ti, que tú eres muy exigente y luego no serlo con él, decirle al resto, ¿qué me estás contando, Eso es. tío? Venga, espabila. Pues mira, un método muy, muy bueno es el de la validación. Hay un libro muy bueno que se llama I Hear You, en inglés, y habla de este método. Son 50 páginas, 80, es un libro súper cortito, súper fácil de leer, y habla de la técnica de validación, que es hacerle ver a la otra persona que te estás poniendo en su lugar y que lo entiendes. Por ejemplo, Eric, me vienes,
estás teniendo una época dura y te está costando entrenar, ¿vale? Pues quizás, claro, esto depende, ¿vale? Con cada persona lo abordaría de una forma distinta, pero yo te puedo decir a ti, mira, Eric, por lo que me cuentas sé que te está pasando esto, esto y esto. Sé que son momentos difíciles, incluso si he pasado por lo mismo te puedo decir, mira, yo pasé por lo mismo, a mí me sucedió X, X e Y. Entiendo tu situación y también pienso que el entrenar te va a venir bien. Vamos a intentarlo, vamos a darle un intento, vamos a darle ese esfuerzo extra y vamos a ver qué tal nos sienta. Vamos a ver qué tal nos sentimos, vamos a ver cómo nos afecta y vamos a intentarlo. Ese sería, por ejemplo, un enfoque que podría aplicar con alguien que necesita esa ayuda, pero sin ser duro con esa persona. Y cambias el camino, ¿no?, que le das a esa persona. Por ejemplo, ejemplo. llevabas un camino en el que pues, estaba mejorando así, de repente le ves, como hemos dicho antes, Eso ese es. valle, Eso es. aparte de ese mensaje, digamos, como Eso coach, porque ejerces también como coach Eso es. cuando desarrollo personal, Eso es. venga, vale, pues trazamos... Eso es, nueva hoja de ruta, redefinimos objetivos. Por ejemplo, eso es muy típico cuando alguien se lesiona, que es una putada, ojalá pudiésemos controlar todo, pero una lesión es algo tan multifactorial que no se puede controlar. Pero cuando alguien se lesiona, hostias, ahí tienes que estar encima, porque es, vale, uy, no puedo hacer lo que quería y encima quizás no consiga lo que quería. Entonces es, primero relativizar, vale, no vivimos de ello. Eso es súper importante de entender, no vivimos de ello. Porque si no vives de ello y te estás rayando, es porque tu ego te está comiendo la cabeza. O sea, eso es muy importante de entender. Vamos a relativizar, vamos a asimilar, porque sabemos que ya volveremos a nuestro estado anterior, pero vamos a ir poco a poco. Vale, me lesiono, pero quiero hacer esta carrera, vale, pues en vez de ir hasta aquí, pues me recupero, cojo ritmo, cojo sensaciones, pico de forma y llego a la carrera. Es ir escalón a escalón. Claro. En vez de trazar el objetivo grande, ir paso a paso. Hostia, qué bueno. Por ejemplo. Me gustaría meterme con algo que antes te he dicho que me parece muy llamativo en este mundillo del deporte, que es, ¿opinas que el tranquilo. ¿Opinas que el CrossFit es para chicas, para maricas, o esos comentarios que hace la gente de gimnasio? Mira, eso es una de las mayores gilipolleces, es uno de los memes más sin sentido que hay en la comunidad fitness. ¿Por qué? Porque cualquiera que haya probado eso, ojo, yo no soy crossfitero, yo he hecho de todo menos CrossFit. Vale, de vez en cuando me hago mis rutinas, pero yo nunca he entrado a un WOD de CrossFit, nunca lo he hecho. Pero he hecho entrenamientos de CrossFit y sé lo duros que son, lo sé. Entonces, bien, entrenar al gimnasio es duro, por supuesto. Hacer un 4x12 al fallo, te mueres. Entrenar resistencia es duro. A ver si te apetece entrenar 30 kilómetros un domingo a la mañana con lluvia porque te quieres preparar una ultra. Vale, es duro. Pero en el CrossFit, o sea, la exigencia metabólica que le metes a tu cuerpo, solo hay que ver cómo acaba la peña. Solo hay que ver cómo acaba la peña. O sea, es muy duro. Es un deporte muy, muy duro que no es para cualquiera. Luego ya es otro tema el hecho de las lesiones, que sí que en ese sentido quizás sí que puedo estar más de acuerdo cuando la gente te dice que el CrossFit es lesivo. Bueno, para empezar, nada es lesivo per se. No existe ningún movimiento o actividad que sea lesivo. Por ende, el CrossFit no es lesivo. ¿Por qué? Porque no es la actividad per se, es lo que tú puedes hacer versus lo que estás haciendo. Lo que tus tejidos pueden soportar versus lo que les estás haciendo soportar. Entonces, ¿el CrossFit es lesivo? No. Es lesivo si llevas un mes entrenando CrossFit y ya entrenas como un puto gorila a muerte que no te das ni un descanso. Entonces sí que es lesivo. Luego sí que es cierto que tiene sus cositas de hacer movimientos olímpicos después de hacer 500 metros corriendo a muerte. Quizás no es lo más aconsejable, vale. Pero para mí no es lesivo. ¿Por qué? Porque yo no creo que algo sea lesivo per se. Yo no creo que un movimiento sea lesivo. Por ejemplo, cheparme y levantarme así no es lesivo. ¿Por qué? Porque si fuese lesivo, yo ahora al hacer esto me hubiese lesionado.
No, pero no me lesiono porque mis tejidos pueden soportar hacer esto. En cambio, si yo me pongo una barra de 150 kilos e intento hacer un peso muerto y hago este movimiento, quizás sí que me lesione, pero no ha sido por el movimiento, ha sido por la carga. Entonces con el CrossFit pasa un poquito lo mismo. ¿Es de mariquitas o tal? Para nada, es un deporte durísimo. ¿Y por qué piensas que salen esos comentarios? Ego y el meme. Sí que es cierto que cuando ya el meme se ha hecho un poquito, que ya es más fácil hablar de ello. Pero muchas veces es el ego. En parte porque es una disciplina, no voy a decir nueva, porque ya llevamos bastantes años con lo del CrossFit, pero no es nueva. El gimnasio se lleva, o sea, la gente lleva entrenando gimnasio desde 1900, desde inicios. Corriendo, llevamos toda la vida corriendo. Entonces, lo nuevo siempre se critica. Ya. Lo nuevo siempre se critica y siempre se van a encontrar formas de que, hostias, estos frikis que están haciendo esto, vaya pringaos. Entonces, por una parte es eso, pero por otra parte es un poco el meme también. No creo que nadie que haya probado el CrossFit piense eso, la verdad. Sí, yo es que es algo que cuando entran a los gimnasios así, siempre está ese comentario, ¿no? Y yo es algo que no he pillado ni la gracia nunca. O sea, he pillado la gracia en que igual esté alguien que levanta pesas y otro de CrossFit al lado y le diga, vete a hacer CrossFit, que es de maricas, imagínate. Ya. Y ahí me hace gracia por el contexto de que le está vacilando uno al otro y ya está. Ya. Pero lo que le está diciendo, no le veo la gracia. A mí tampoco. Digo, es de mal. Y yo pensando, joder, tú, pues si voy a vomitar haciendo esto. Claro, y mientras tanto el otro está haciendo 8 repeticiones en una maquinita que quizás te haces un RIR 4 que no es exigente y luego te pasas 2 minutos mirando Instagram así. Y ojo, que esa es otra, en los gimnasios, que la gente, me meto a la maquinita de turno que no me supone ningún esfuerzo porque pongo la plaquita, me hago mis repeticiones así, vale, la gente se lo toma muy en serio, también, pero me hago mis repeticiones así, a las 2 horas mirando Instagram. Ojo, eso no es entrenar, o sea, eso no es entrenar. A mí que no me hables del CrossFit si luego me estás haciendo eso. En el CrossFit no te da tiempo a mirar. En el CrossFit no te da tiempo a mirar Instagram. ¿Cuánto tiempo se entrena una sesión de CrossFit? ¿O cuánto ves tú adecuado? ¿O sueles mandar, o entrenas tú, tus atletas, tú? Eso es. Porque en 40, ni eso, igual, 20, 30 minutos puedes estar... Estabas fundido. Fundidísimo. Depende de lo que hagas, acabas fundido. Lo que yo te digo, yo no vengo del mundo del CrossFit, lo practico. Ahora mismo sí que estoy haciendo Hyrox y voy a competir. Entonces, pero Hyrox cambia un poco la cosa porque es solo un formato de competición. En CrossFit, lo que hemos hecho, que es más CrossFit. No, nos hemos inventado un entrenamiento. Vale, pero sería más CrossFit lo que hemos hecho hoy. Que hemos hecho un circuito de 10 ejercicios. Por eso me ha costado, ¿ves? Eso es. Hyrox es distinto. Tú tienes tus 8 ejercicios con los cuales tienes que hacer 1 kilómetro entre medias y siempre te vas a encontrar el mismo formato. En el CrossFit no. Entonces hay bastantes tipos de entrenamiento distintos en CrossFit. Repito, no soy un experto en esto, controlo más el mundo de la resistencia y el mundo de la fuerza. Pero bueno, yo creo que una rutina general de CrossFit pues entre 20 y 30 minutos puede andar. Una media, un promedio de rutina. Acabas muerto, ¿Y los entrenamientos que tú sueles programar, en cuánto tiempo suelen hacerse? Vale, yo por ejemplo a un atleta que está haciendo Hyrox progresaría en tiempo. ¿Por qué? Porque en Hyrox pues 1 hora y poquito vas a tardar. Entonces puedes progresar en tiempo. Cogiendo los ejercicios básicos de Hyrox, pues bueno, son 8 ejercicios, ¿vale? Empuje de trineo, arrastre de trineo, burpees con salto, etcétera, etcétera. Pues puedes ir progresando desde hacer 10 minutos, 20, 30 y cuanto más cerca esté la competición, quizás ya ahí incluso puedes hacer hasta simulacros de la competición. Entonces, un Hyrox se basa en hacer ciertos tipos de ejercicios lo más rápido posible. Eso es. Son 8 ejercicios. Y es el que más rápido acabe, gana. Gana. Eso es. Son 8 ejercicios. Empuje de trineo, 1 kilómetro en remo, 1 kilómetro en airski, tirón de trineo, wall balls. El reno no faltaba ahí, porque entre el trineo y el esquí no iba mal el reno tampoco. No iba mal. Ahí pinta. Yo del cansancio digo, traer al reno. Pues sí. Entonces, luego wall balls, que es un ejercicio en el que te agachas y tienes que tirar un balón a una superficie. Vamos, 5. Zancadas con 20 kilos, bueno, según dependiendo de la categoría, pero no, zancadas con un saco encima. Farmer walk.
Y me queda el último, que es burpees con salto adelante. Entonces tienes que cubrir cierta distancia o ciertas repeticiones en cada uno y entre medias haces 1 kilómetro corriendo. Claro. Acabas Ya. muerto. Y para mejorar, por ejemplo, esas marcas, lo ideal sería ir haciendo, por ejemplo, cargas progresivas o en ciertos momentos de ese entrenamiento aumentar, imagínate, en la carrera, aumentar el sprint, ¿no? Imagínate. Por ejemplo. En el trineo, pegar varios metros de tirón más rápido, ¿no? Eso Cosas es. del estilo. Pero puede hay ser. 1000 formas de progresar, entonces aquí no hay fórmulas. Progresas como a tu entrenador más le guste. Por ejemplo, puedes progresar en pesos, es decir, en hacer las repeticiones del Hyrox, pero con más peso. Hay 2 categorías, amateur y pro. En el empuje de trineo, en la categoría amateur son 152 kilos, y en la profesional son 200 kilos, aprox. Entonces, si tú eres un amateur, puedes progresar, ¿vale? Me hago mis 50 metros en empuje de trineo, si no me equivoco, 50 metros, y quizás puedo empezar por los 100 kilos y luego voy a intentar hacerlos con 200 kilos. Luego ya cuando más cerca esté la competición, pues sí que para cumplir este principio de especificidad del entrenamiento, que es cuanto más cerca está la competición, más específico tiene que ser el entrenamiento, ahí cuanto la competición esté más cerca, sí que te tienes que centrar con el peso y repeticiones de la distancia, de la competición, hacerlo lo más rápido posible. Ahí sí, cuando la competición está cerca. Pero cuando estás más lejos, que estás trabajando las bases, ahí puedes progresar en tiempo, puedes progresar en carga, puedes progresar en peso, puedes progresar disminuyendo el tiempo de descanso. Como más te guste, la verdad. No hay una fórmula. Hemos hablado un poco, bueno, pues de ese pequeño hate, ¿no? Hemos hablado del plano mental. Sí. Y por ir finalizando el podcast, también he explicado de puta madre qué coño es el ser híbrido y el CrossFit y todo esto, que sobre todo ser híbrido está de moda, pero muy poca gente sabe en qué consiste. Y me gusta... Perdona, repito la Sí. idea de que ser híbrido no es hacer CrossFit o hacer Hyrox, es simplemente entrenar fuerza y resistencia. Mira, te pongo un ejemplo. Yo el año pasado, en estas fechas, tenía un objetivo que quería bajar de los 38 minutos en un 10K corriendo y quería levantar 100 kilos en press de banca. Por ejemplo, el mismo día, primero levantar los 100 kilos y luego hacer la carrera, en una carrera popular que es que disputa en mi pueblo. Y entrené para ello, lo conseguí, súper contento. Pero bueno, eso no es una competición per se, simplemente que yo tenía 2 objetivos bastante diferentes entre sí, que si no hubiese entrenado fuerza hubiese hecho la carrera más rápido. Y si no hubiese entrenado la carrera, hubiese levantado más de 100 kilos en press de banca. Pero mi objetivo no era ese, mi objetivo era intentar ser lo más completo posible. Ese es otro ejemplo de ser híbrido. O incluso simplemente, pues lo que hemos dicho, el señor de 50 años que quiere hacer 2 entrenamientos de gimnasio y 2 entrenamientos de resistencia. Sin más, por hacer este pequeño inciso. No, está genial, porque claro, yo tenía muchas dudas y yo realizo, por ejemplo, la manera en la que estoy enfocando ahora, digamos, mi salud como tal, es mezclar los días principales de grupos musculares de pesas, que puede ser pues lo mítico, ¿no? Hombro, pecho, tríceps, pero después ese día me meto, por ejemplo, saltar a la comba, o intento salir a correr, o me meto una sesión de cardio en los sacos de boxeo. Eso es. El martes, por ejemplo, me toca espalda y vuelvo a repetir esto, o meto escaleras, pero no meto como circuito. El día del circuito lo meto, si estoy entrenando 4 días, imagínate, ¿Vale? El día que no entreno, ¿Vale? que no hago pesas como tal, ese día sí meto un que metes circuito. un circuito. Un circuito, vamos, que es completo de pierna, de pecho, de Eso todo. es. Pero ya ahí a veces no meto ni pesas. Es de flexiones, Eso es. saltos, etc. Es una forma más de entrenar. Es que ¿sabes lo que pasa, Eric? Que aquí la gente se encasilla mucho con su forma de entrenar. Entonces... Pero porque también quieren encajar en algún sitio, ¿no? Como sí, todo. también. Ojo, porque la sensación de pertenencia es muy power building, importante. Eso es. Entonces, pues a un power builder, que lo acabas de mencionar, pues ves a un tío que está haciendo un circuito con flexiones, fondos, dominadas y te diga, uy, este calisténico. No, no eres un calisténico porque el día antes has entrenado pecho y luego has hecho pues, saltos a la comba. No, eres simplemente un tío que quiere combinar fuerza con resistencia. Lo que yo llamaría ser alguien híbrido. Pero como hay 1000 formas de ser híbrido, ese es lo que quiero que sea uno de los mensajes de la entrevista de hoy, que no encasillemos el entrenamiento híbrido con hacer X o Y cosas, sino vamos a ver el entrenamiento como algo más global, más completo, de más variedad.
Vale. Sí, sería Vale. una de las ideas que quiero transmitir. No, está brutal, está brutal. Y sobre todo que a mí, yo también recomiendo a la gente que meta, no solo se encasille, sino que pruebe a mezclar un poco todo esto, porque aparte de cómo te quedas mentalmente, o sea, la fuerza mental que te da, porque es superación también, Sí, ¿no? sí. Es, bueno, el físico responde genial. El físico responde genial, ¿eh? Aumentas fuerza, aumentas Sí. todo, pero también sobre todo por salud, es decir, si Eso es. a nivel cardiovascular, si luego te vas a pegar una carrera y no puedes, Es hostia. que... O sea, yo siempre he sido, vamos a poner en términos de gimnasio, un flaco, para que Un me flaco, entiendas, ¿no? vale. O sea, está gordito, Sí, lo ha sí, adelgazado, ya nos pero yo no entendemos. soy cebum. Vale, pero llegó un momento en mi volumen, para mí mi volumen, que yo ya estaba incómodo. Estaba incómodo normal. y no llegaba a pesar ni 90 kilos. Ya, o sea, pero ya te entiendo. Oye, le pasa a mucha gente eso, ¿eh? de querer, nada, pues ir al monte un poco más rápido Y no joder, poder. qué fatiga, macho. Sí. ¿Sabes? Y, Hostia, te entiendo completamente. Es que una cosa sí que es cierta. Si buscamos salud, lo mejor es mezclar fuerza y resistencia. O sea, si buscamos salud, todos los estudios nos dicen que eso es lo que hay que hacer. O sea, eso es... Hay pocas verdades en el mundo del entrenamiento. Yo considero que esta es una de ellas. Qué bueno. Pero ojo, hay muy pocas verdades, ¿eh? En el mundo del ya, entrenamiento. con toda la información que estamos Sí. hipersaturados de Sí. información. Que poca gente te diga esto es así porque X, porque las cosas no funcionan así. Ya. No Sobre todo que funcionan así. pruebes. Eso es. Y veas que se adapta a ti. Pues, Eso es. Paul, me gustaría finalizar con una pregunta y Por es, supuesto. ¿dónde te ves tú como entrenador, atleta, en unos años? ¿Y Vale. cuál sería el mensaje que te gustaría dar pues, a esta comunidad? Vamos a llamarla fitness, deporte, ¿no? Sí. Vale. Yo soy muy feliz con el día a día que tengo ahora. Soy entrenador online, aparte trabajo en un gimnasio, pero yo vivo en mi pueblo, vivo con la gente que tengo cerca. Considero que tengo, vale, meto muchas horas de curro, pero considero que tengo un muy buen equilibrio entre trabajo y hacer lo que quiero y estar con la gente que quiero. Considero que hoy en día sí que tengo, no todas las épocas han sido así, pero considero que hoy en día tengo este equilibrio, tengo esta paz. ¿Y cómo me veo dentro de unos años? Me veo así. Sí que me gustaría tener más dinero, un poquito más. Para hacer tus proyectos. ¿no? Sí, eso es, para hacer mis proyectos, para hacer mis cosas. Pero tío, me veo así. Yo quiero seguir concentrándome en mi negocio, en mi trabajo, pero quiero compartir eso con la gente que quiero y con la gente que me hace feliz. Y si tengo que transmitir un mensaje final a cualquiera que esté viendo esto, sería que intentemos buscar esa paz y ese equilibrio. La cual es una mentalidad que quizás va un poco en contra a este rollo obsessive que se da hoy en día, a este rollo de focus, de mentality. Va un poco en contra de eso. Hostias, no significa... Ahora viene el Winter Eso es, que ya lo he visto eso también, que yo creo que eso se ha inventado este año porque hasta ahora no existía. Eso se ha inventado este año. Vale, todo eso está muy bien. Prefiero que le llegue ese mensaje a la gente que le llegue otro tipo de mensaje. Bien, pero equilibrio, ¿vale? O sea, equilibrio, el paz mental, esa pausa, el compartir ese tiempo con la gente que quieres es muy importante. Ojo, no significa que no vayas a trabajar. Estamos aquí un domingo y llevamos todo el día aquí. Claro. Ojo, estamos trabajando también. Pero eso no significa que tengamos que dejar de compartir ese tiempo con la gente que queremos. Y te voy a decir una cosa. La gente, cuando se muere, no se arrepiente de haber trabajado más. Nadie se arrepiente de no haber trabajado más. Se arrepiente quizás de no haber compartido más tiempo con la gente que amaba. Y esto no me lo estoy inventando yo, hay muchos libros sobre esto, de entrevistas reales. Y cuando tú te mueras, nadie se va a acordar de todo lo que has trabajado, se va a acordar de cómo los has tratado. Entonces, partiendo de estas dos premisas, vamos a intentar buscar ese equilibrio, esa paz mental. Vamos a intentar ser la mejor versión de nosotros mismos, pero sin perder ese equilibrio. Ese sería quizás el mensaje que me gustaría transmitir. Qué bueno, hermano, me ha llegado muchísimo. La verdad que es un mensaje que conecta conmigo totalmente. Es algo que yo también comunico mucho en las redes, tío. Entonces,
cualquier persona que lo escuche es como escuchándote un reflejo. Así que muchas gracias por ese mensaje, por ti. este pedazo de podcast. Y por estar aquí, muchas gracias a ti Así es, también, es por un placer, supuesto. bro. Buenísimo, bro.